Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por esta oportunidad. Hoy no estoy tan formal como en esa foto y no tan formal como están todos ustedes hoy, pero de alguna manera hace parte también del propósito de lo que está haciendo nuestra organización todos los días, y es romper un poco los códigos y los estereotipos que tenemos todavía a la hora de hacer economía y a la hora de ligar el concepto de economía, productividad y competitividad con temas más humanos como la diversidad, la equidad y la inclusión. El día de hoy quiero compartirles un concepto muy interesante que hace parte de un momento clave que hemos vivido este año 2025, que ya se empieza a acercar al final. Cuando por ahí en septiembre nos ponen canciones de que ya viene diciembre, algunos entramos en pánico porque tenemos muchas metas todavía que cumplir y muchos proyectos, eventos y actividades que entregar, pero en retrospectiva los que han sido estos un poco más de 9 meses que llevamos de este 2025 no sé qué calificativo pudiéramos darles, tan extraño, tan complejo, tan efervescente, tan lo que quieran en puntos suspensivos. Todo bien, Jiménez. ¿Tan qué? ¿Dijo Horacio por ahí algo? No, lo escuché. En un año que ha sido tan particular, si lo queremos dejar ahí, darnos la oportunidad de venir a un evento como este y de hablar de los temas que estamos hablando alrededor de toda la jornada, es un lujo. Es un privilegio muy bonito que tenemos personas que nos interesan los temas de las buenas relaciones humanas, del impacto de estas temáticas que trabajamos quienes organizan este foro y organizaciones como la que yo tengo el privilegio de presidir. Y me gusta mucho el nombre que nos convoca el día de hoy para hablar del impacto del mérito. Estamos en un foro que se llama Impacta. Hemos gastado muchos años y décadas, muchas personas, organizaciones, corporaciones, gobiernos, diferentes actores de la sociedad civil y de la economía del país, de América Latina y del mundo, en hablar de cómo hacer estos temas mejor. Pero a la hora de medir si eso lo estamos haciendo bien, la palabra impacto hay veces se queda corta, como en un pando de una sopita, pando, no se queda con profundidad necesaria para ver que estamos cambiando la vida de las personas, que finalmente llegamos a organizaciones hoy donde vemos otros rostros y no solamente estamos viendo otros rostros, otras personas con diferentes formas de vida, y no las estamos viendo por ser. El concepto de representatividad es muy importante cuando hablamos de diversidad, pero las estamos viendo ahí también es por lo que saben hacer, por sus talentos y sus capacidades. Por eso hoy nos vamos a enfocar en esta palabra tan importante que se llama mérito. Muy bien, 2 minutos de robo de credenciales, un poco para ponernos en sintonía a nombre de quién les estoy hablando. Yo de nuevo soy Felipe Cárdenas, tengo el orgullo de presidir una organización que se llama la Cámara de la Diversidad, que es una organización que cerró a 30 de septiembre con un poco más de 720 empresas afiliadas en 28 departamentos de Colombia. Esto nos llena de mucho orgullo porque antes éramos una organización mucho más centralizada aquí en Bogotá y de pronto en principales capitales de departamentos. Nos falta solamente poder vincular a personas que están en Guainía, Guaviare, Vaupés y Bichada. De resto tenemos en toda la Colombia continental y en la Colombia insular personas, emprendimientos, corporaciones, organizaciones que hacen parte de esta audiencia. Hemos tenido el privilegio de impactar a través de escenarios digitales casi a 1 millón de personas ya, vamos cerquita a 900.000. Hay muchas empresas, un poco más de una centena que participan en nuestro programa de empleo incluyente. Ya vamos a bordear la barrera de 200 empresas que tienen el sello de certificación Friendly Visa, que hay varias que representan organizaciones que lo tienen, que me llena de mucho orgullo. Y superamos una meta que mi consejo directivo decía, y es cuantifica cuánta gente estás impactando y formando en actividades de sensibilización sobre inclusión empresarial, y ya hay más audiencia aquí que el Estadio del Campín completo. Ya pasamos 40.000 personas, tenemos casi 43.000 personas formadas en este tiempo, que es un batallón de gente muy amable y muy dispuesta a levantar la mano y hablar de estos temas en las organizaciones, en las diferentes empresas del país. Nos dedicamos a trabajar en soluciones que proveen acompañamiento, guianza, mentoría, eventos de relacionamiento, de aprendizaje, certificaciones y otras dinámicas de proyectos en temas de inclusión empresarial, en temas de autonomía económica. Aquí esto siempre lo llamamos la egoteca, pero más que la egoteca que nos llena de orgullo, es un mensaje de responsabilidad. Esta diapositiva y esta otra representan una audiencia muy importante para nosotros, que son los miembros corporativos, las empresas más grandes del país. Tenemos ya cerquita 300 de ellas, de esas 720, más o menos aquí hay casi 300, 280 y algo
que tienen un compromiso muy potente en que estos temas los toman con seriedad, con método y que están consolidándose como espacios empresariales libres de discriminación, espacios seguros con las diferencias humanas que garantizan que las personas pueden ser y contribuir al máximo de su capacidad. Muy bien, eso era el tema de credenciales. Ahora entremos en materia de lo que les quiero compartir el día de hoy. Cuando hablamos de la evolución de los temas de diversidad, equidad e inclusión, llega el 2025 y sacude toda una ecuación de un lenguaje, un método de trabajo y una forma de hacer estas temáticas en las empresas, y a inicios del año nos pone a repensar mucho qué puede pasar en un mundo efervescente, turbulento políticamente, con nuevos gobiernos o administraciones que van a llegar a un término y que por la necesidad de cambio pues empezaron a retar conceptos y desafíos. Creo que un protagonista que todos tenemos en la cabeza fue Estados Unidos con el inicio del nuevo gobierno, cuando empezaron a retar los conceptos de diversidad, equidad e inclusión en las organizaciones, y muchas, si lo hacemos análogamente como unos bombillos prendidos, empezaron a apagar. Empezaron a decir, a este tema no le vamos a jalar más, o no queremos trabajar más en esto, o es inconveniente trabajar en esto. Cuando analizamos esa primera época de este año, de enero, febrero y marzo, que hubo tanta noticia que muchas empresas empezaron a bajarle la potencia a los programas de diversidad, equidad e inclusión, en ese momento no entendíamos qué pasaba, había mucha incertidumbre y sobre todo un miedo, un susto organizacional de por qué eso se venía bajando y cayendo. Hoy, con más calma, el tiempo siempre es el mejor aliado para estos temas, podemos ver con mucha más tranquilidad que fue la respuesta a un miedo de perder contratos federales en Estados Unidos por la mayoría de corporativos americanos, que literalmente por su propósito de perseverar un ingreso muy grande que tenían a través de contratos con el gobierno federal, pues vieron inconveniente no hablar su mismo lenguaje. ¿Cuál es el efecto de eso para la sociedad? Un mensaje muy negativo. Y es que una premisa organizacional de un montón de organizaciones que siguen en esas diapositivas previas, que están aquí sentadas o que están yendo a diferentes eventos en Colombia y en el mundo, notamos quién estaba por propósito y quién estaba por oportunidad. Y eso es muy importante reflexionarlo. El principio básico del 2025 que nos va a quedar en diciembre es, nos dimos cuenta qué valores organizacionales estaban a la venta y cuáles no. Y creo que eso es muy importante que lo tengamos concientizado desde la opinión pública, desde el talento, desde los clientes o los consumidores, desde la cadena de valor de las organizaciones. Y es, si a mí me hablaron por años o por décadas que en este entorno empresarial organizacional donde yo trabajo, estos temas eran importantes, en el momento que llegó una amenaza contra un porcentaje de ingresos importante, este tema lo apagaron como un interruptor. ¿Dónde quedó todo el discurso, toda la inversión, todas las acciones, todos los proyectos, todas las iniciativas? Nunca fue real. Y en eso, de una manera respetuosa, profesional, en buen lenguaje y con buenas formas, hay que hacer una autocrítica a las organizaciones que dijeron no vamos a trabajar más esto. Hay un ejemplo muy interesante de empresas de tecnología que fueron muy verbales, invirtieron centenas de millones de dólares en los últimos 20 años en abordar temáticas de diversidad y literalmente un día dijeron no más. Había gente trabajando en esas organizaciones que decía, pero ¿yo dónde quedo entonces? Ya no puedo ser, entonces me van a discriminar, o de plano ya no puedo trabajar aquí, o yo lideraba esta iniciativa o en este grupo, ya eso no lo puedo hacer, mi salario lo van a reducir, me van a cambiar de área. Fue un sacudón muy potente al inicio de este año que empezaron a generarnos algunas reflexiones. Como dice en la lámina, 2025, los temas de inclusión empresarial ya no son actos simbólicos, sino que en realidad esta pequeña crisis de inicio del año nos mostró una oportunidad muy bonita hacia adelante. Y es que en los años venideros, las sociedades en generales del mundo van a ser más autocríticas, el talento que trabaja en las organizaciones va a ser más exigente hacia sus roles de liderazgo superiores y hacia los megas organizacionales, los consumidores van a ser mejores auditores de las marcas de productos y servicios y los proveedores van a escoger también en qué cadenas de valor quieren estar, que en realidad hagan esto con propósito y no con oportunismo, que lo hagan por convicción y no por moda, porque las diferencias humanas nunca pasan de moda, tienden por el contrario a volverse cada vez más complejas y más exigentes de entender. Por ende, este compromiso institucional es una decisión que impacta directamente en 3 pilares fundamentales. Primero, hablamos mucho de ser diversos, ser equitativos y ser incluyentes, pero no quedaba en la conversación hasta 2025 eso como era un factor generador de prosperidad. Primer aprendizaje el día de hoy,
¿Qué tal si ligamos estos conceptos a la generación de prosperidad? Algunos fuimos muy tímidos en ligar, agregar valor social cuando hablamos de estos temas en las empresas con agregar valor económico. Y quiero decirles hoy que no está mal. No tiene nada de malo que si yo soy una empresa diversa, equitativa e incluyente, haga más dinero. Por el contrario, tengo que hacer más dinero. Porque si no hago más dinero, ¿para qué todo este esfuerzo de generar espacios seguros, entornos donde abracemos esas diferencias humanas, si eso no me impulsa a caminar más rápido a conseguir mis resultados? Una invitación concreta es que este concepto entra en la ecuación de aquí a los años venideros. El concepto de prosperidad es necesario que se acerque con los temas de diversidad, equidad e inclusión. Lo segundo, desafiar ese principio de que lo diverso sí está chévere porque agrega valor en las organizaciones y supuestamente creíamos que venía ligado a conceptos como la creatividad y la innovación, pero nunca la medimos. Si yo ya tengo empresas que son diversas, equitativas e incluyentes, ¿qué tanto está innovando? ¿Qué nuevas iniciativas, nuevos proyectos, nuevas campañas se está sacando? Y es potenciar el concepto de innovación dentro de las organizaciones. Si yo en realidad hice bien la tarea los últimos años y en 2025, para que entendamos todos, no me bajé del bus, yo tengo que reflejar eso en las innovaciones que mi organización está haciendo. Es decir, el año entrante hay una oportunidad muy bonita de decirle a la alta dirección de las empresas, vea, gracias a estos esfuerzos estamos innovando en esta área, en este sistema de información, en este proyecto, en este portafolio de productos y servicios. Si no sacudimos esas realidades cotidianas con innovación, pues no necesariamente estamos aprendiendo el legado que esta pequeña crisis del 2025 nos está dejando. Y finalmente, tiene que haber un impacto en la reputación de las organizaciones. Hoy dejó de ser prestigioso trabajar en empresas que apagaron esto. Hemos visto una medición terrible en atracción y reclutamiento de personal, como se han caído las cantidades de solicitudes o los postulantes a empresas donde, por ejemplo, en una vacante te podían aplicar más de 100 personas, empresas que apagaron esto de una manera un poco abrupta, de centenas de aplicantes pasaron a decenas o a menos de una decena de aplicantes. En español también, para que me entiendan, la gente no es boba. La gente cuando ve que una empresa va como una veleta y se mueve solo por las oportunidades, dice yo no quiero trabajar ahí. Para que me apaguen a mí también al otro día. Qué pereza, me voy a un lugar donde sí me reciban, donde sí valoren mi talento y mis capacidades, pero toda mi integralidad como ser humano, con todas las diversidades que yo pueda tener como persona. De ahí les hago un paréntesis que va ligado con reputación. Hubo empresas muy tímidas en trabajar estos temas porque creían que el impacto en opinión pública en su cadena de valor o con sus clientes o sus principales grupos de interés iba a ser negativo. Ninguna empresa al día de hoy, al menos en Colombia, pero estoy casi seguro que en América Latina y en el mundo porque no tenemos data que nos lo revele, al menos en Colombia estamos muy claros, ninguna empresa que ha abordado estas temáticas ha perdido valor de marca, ha perdido clientes y ha tenido un impacto económico negativo. Sí puede haber calibraciones, claramente hay gente molesta porque se hablan de estos temas. Hay gente que te dice, yo ya no quiero estar ahí porque empezaste a hablar de estas temáticas. Pero si esa gente se va, es tanta la gente nueva que llega que en la calibración de la ecuación el balance es positivo, los números quedan en verde y no en rojo. Y en reputación, es clave que esto se eleve porque cada vez vamos a ser más escrutinados por grupos de interés pensando en talento, donde hoy yo no me doy el lujo de escoger la gente que quiero tener en mis organizaciones. La gente que postula a empleos, un grueso importante de ella, quiere trabajar en espacios donde la gente pueda ser quien quiere ser y aportar lo mejor de sus talentos y sus capacidades. Una reflexión detrás de reputación también, la escuchaba hace poquito en un evento. Alguien dijo, esto no es una cuota mía, pero una persona relativamente joven que tiene un testimonial empresarial muy bonito decía, no se nos olvidemos que todos somos un bicho raro para alguien. Entonces cuando uno habla de diversidad, equidad e inclusión, uno hay veces habla de una gente y uno cree que esa gente está allá y yo estoy acá. Y los que estamos de pronto más urbanos o más de universidad privada o más blanquitos o pertenecemos a algún tipo de círculo especial de la sociedad, creemos que no tenemos mucho de diversidad y que la gente diversa es otra, que la gente diversa es la que tiene de pronto otro color de piel o su pasaporte no es colombiano o su edad es avanzada y está por fuera de la media de la contratación colombiana o reza o ama de una manera diferente a la común mayoritaria del país, pero cuando te miran ellos a ti, tú también puedes ser un bicho raro.
Y esa reflexión es bonita porque todos somos personas muy distintas. Y en esa diferencia es como construimos riqueza en las organizaciones. Hoy se vuelve un factor de alta reputación, si yo usara la analogía de ese chico, que nuestras organizaciones estén llenas de bichos raros. ¡Qué dicha! ¿Cuánta riqueza podríamos generar? ¿Cuánto valor agregado tendrían nuestras conversaciones? ¿Qué tan diferente es tomar decisiones cuando estamos en entornos de diferentes? ¿Dónde está el desafío? Es que lo hemos hecho por muchos años en entornos de comunes, personas que somos relativamente similares. Venimos de los mismos lugares, estudiamos en las mismas partes, tenemos las más o menos mismas afinidades, capaz vivimos en el mismo barrio, vamos al mismo club, compartimos los mismos hobbies o gustos y no es que esté mal, eso no lo podemos juzgar, simplemente funcionó así, funcionó muy bien en el pasado, pero el mundo de hoy nos exige otras cosas. La población que tenemos hoy nos exige una dinámica diferente de hacer economía. Por ejemplo, párense en 2025, es un poco raro que yo vaya a una gran empresa hoy cuando pienso en reputación y vea solo hombres. Ya al menos uno se pregunta y uno dice, ve qué raro, ¿por qué solamente hay hombres en esta organización? Pasa hoy que en comités directivos todavía hay 20 señores sentados tomando decisiones y la única mujer que entra a esa sala de juntas entra a servir un café. ¿Qué hacen 20 señores tomando decisiones hoy en empresas sin mujeres? Eso está fundamentalmente mal, pero todavía hay gente incómoda y hay hombres incómodos por tener una jefe mujer, por ejemplo. Eso es por hablar de la diversidad más básica, que es la diferencia de género entre hombres y mujeres en las organizaciones. Vete de ahí para adentro en todas las otras que son mucho más complejas. Ruralidad versus urbanidad, razas y etnias, diversidad sexual, discapacidad, origen migratorio o nacionalidad, diferencia religiosa, de pensamiento, de origen socioeconómico. Todo lo que hay hoy en día cuando hablamos de diferencias humanas es muy exigente. Es momento de dar ese paso y no temer un impacto en reputación para garantizar que las organizaciones sí van cambiando conforme la sociedad se los exige. Rápidamente, cuando hablamos de autonomía económica y de talento diverso, hay un concepto muy potente y es que avanzar en inclusión empresarial es una pequeña evolución que le estamos dando a las tres palabras diversidad, equidad e inclusión. Estamos invitando a hablar un poco más de inclusión empresarial. Abre las puertas a que esta ecuación suceda en las organizaciones, pero no es el objetivo final. El objetivo final debería de ser que la gente sea autónoma económicamente vía un empleo formal o vía un emprendimiento que prospere, pero que todos los seres humanos tengamos la oportunidad de, por el camino que sea, garantizar que somos independientes, somos capaces de generar ingresos y tenemos una estabilidad y una calidad de vida. Eso parece sencillo, pero no lo es. Si ustedes miran el desempleo y desagregan las cifras de desempleo de Colombia, ellas se disparan en personas diversas. Entonces el desempleo del país va cerca al 8 o 9%, por ahí nos dice el DANE. Pero cuando usted mira el desempleo de gente con discapacidad, es titánicamente gigante. Cuando mira el desempleo de la gente afrodescendiente, es grandísimo. Cuando mira el desempleo de las mujeres trans, es gigantesco. El desempleo de las personas venezolanas regularizadas o en situación irregular en Colombia es 3 o 4 veces más que la media nacional. Eso es una evidencia de lo complejo que es abordar las temáticas de autonomía económica en las personas. De nuevo, nuestra economía sigue siendo todavía muy masculina, todavía muy capitalina, todavía muy blanca, todavía muy de universidad privada y todavía muy de gente común, similar, que se parecen a ellos mismos. Hay que romper esa ecuación para ampliar ese concepto de autonomía económica. El peligro es cómo lo hago, porque no es que ahora hay una reforma laboral y me voy a llenar de discapacitados. O qué dicha que empecé a contratar solamente talento afro o me llené de todo el arco iris posible en la diversidad sexual en mi organización. Ese no es el objetivo, de plano es peligroso. Es peligroso llenarnos de gente solo por tener gente diversa. A la gente diversa hay que tenerla porque es buena, porque es talentosa, porque tiene la capacidad de generar valor dentro de las organizaciones y porque además de eso yo la recibo bien. No solamente hice una rampita para que la silla de ruedas entre, no es infraestructura nada más. Hay un montón de cosas organizacionales que ajustar para uno tener gente diversa en su entorno laboral. Y ahí hay un componente muy silencioso que es el componente de cultura. La cultura organizacional es compleja, los comentarios, los chistes, las miradas, los juicios de valor, las interacciones entre las personas todavía siguen siendo difíciles para garantizar que la gente, que aunque accede a un empleo formal, pueda ser quien quiera ser en las organizaciones. Por ende, hemos encontrado
una potencia en el concepto de autonomía económica que canaliza conversaciones distintas en las empresas. Una pregunta que le precede al concepto de autonomía económica muy bonita que estamos sugiriendo este año es, lo aprendimos también de un comité directivo de un corporativo que está en la Cámara. Empezó el presidente de la organización a preguntar a cada salida de cada reunión de alta dirección: listo, decidimos este proyecto, vamos a hacer esta actividad, nos vamos a meter en esta campaña, vamos a hacer la compra de este activo o vamos a sacar este producto. Perfecto, se toma la decisión. Antes de romper la reunión y de irnos a nuestros puestos de trabajo, alguien pregunta: ¿a quién estamos dejando por fuera? Solo esa pregunta abre una conversación espectacular para uno decir, aquí en franqueza y en la intimidad de estas cámaras, dice: ay carajo, es que con esto es un producto para hombres. No, ¿qué hacemos con las mujeres? O no, esto le está hablando solo la gente de las principales ciudades de Colombia. ¿Qué hacemos con la ruralidad? O no, esto está dramáticamente enfocado en gente joven. No tiene nada de malo. ¿Qué pasa con la gente de edad avanzada? Y así empiezas a hacerte preguntas validadoras solo por abrir esa conversación. Una invitación muy bonita que queremos dejar el día de hoy para empezar a potenciar este concepto que camina lentamente hacia la autonomía económica de todas las personas que habitamos este país es: ¿qué tal si en las organizaciones nos damos el lujo de gastarnos unos últimos minutos de esas reuniones de alto poder decisivo y decimos: perfecto, vamos a hacer esto, pausa, ¿a quién estamos dejando por fuera? Es una pregunta muy potente que le permite a uno verificar una, dos o tres veces de decir: venga, ¿qué tal si calibramos un poquito aquí y apretamos esta tuerca y nos vamos más tranquilos, que lo que queremos hacer no segrega, no discrimina, no excluye? Muchas veces esos actos son involuntarios, no nos los planeamos adrede, pero sin querer queriendo nos pasan que dejamos a gente por fuera de la ecuación. Ahora, ¿esto cómo se come? Pues a través del diseño de procesos de selección donde las competencias pesen más que las etiquetas. Me devuelvo a la palabra clave de la cápsula: mérito. ¿Qué peligro es llenarme de gente diversa porque es diversa? ¿Qué peligro es promover a una persona a un cargo de mayor rango solo porque era mujer? Es insultante. A una mujer no la hacienda gerente porque era mujer, haciéndala porque era la mejor, porque era la persona más capacitada, más competente, más talentosa. ¡Qué dicha! Y si arriba de eso, como mujer, tiene otras características de diversidad, qué chévere. Pero no me pongas a una persona porque estábamos llenos de gente blanca y entonces me vas a traer un vicepresidente afro porque nos faltaba gente afro en la organización. Por ahí no es. Es más, cuando llegue esa persona no va a estar cómoda porque el entorno ni siquiera, capaz mi organización estaba un poquitico racistonga y no le gustaba mucho ni siquiera el tema porque ni lo entendía. Entonces, más bien enfoquémonos en esos talentos y en esas capacidades, y hay tareas bonitas de cada cuadro amarillo. Lo primero, la gente que trabaja aquí en gestión humana o que tiene colegas de talento humano, ¿qué tal si los procesos de selección están haciendo énfasis más potentes en las competencias y las habilidades que tienen las personas cuando estoy convocando gente diversa que aplique a mi organización? Qué dicha que tenga gente muy distinta aplicando a mis vacantes. Qué peligro es que esa gente solo por ser distinta entre a las ternas. Que entren porque las competencias eran las más altas. Pues que hay mucha gente diversa que no tiene competencias muy desarrolladas por lo históricamente segregador que ha sido nuestro sistema educativo y de acceso laboral. Válido, hagamos semilleros de talento. Yo los preparo antes de que ingresen a mi organización y los cultivo y camino con ellos. Pero porfa, no pongamos gente que no esté capacitada solo porque es diversa. Eso es un gran error y pasa factura en el corto plazo. Segundo, el tema de seguir capacitándonos y entrenándonos. Le hemos gastado y le hemos mascado unos últimos años a tener mucho contenido de valor, y los que llevamos 5, 8 y 10 años acompañando procesos de formación en empresas, ya vemos algunos cambios, pero somos testigos de lo lento que esto es. Transformar cultura toma mucho tiempo. Uno capacita en sesgos inconscientes, les explica terminología, más que censurar, explica por qué hay cosas que no se deben hacer en las organizaciones, pero los comentarios, las actitudes, los chistes, los juicios de valor siguen pasando. Yo les sigo diciendo hoy a mujeres ofuscadas en una sala de juntas: ¿por qué eres tan emocional? Cuando me ponen un trabajo difícil, digo que me tienen trabajando ¿cómo? Completa la frase. Todos sabemos cuál es la palabra. Y usamos mucho adjetivo en vez de usar sustantivos. Nuestra economía y nuestras relaciones humanas en las empresas se llenaron de adjetivos, no de sustantivos, y somos felices poniéndole etiquetas a las personas.
Ese mensaje 2 de capacitación es radicalmente importante en los años que vienen, porque uno, las generaciones jóvenes no nos dan tiempo, nos exigen que sepamos de esto. 2, las personas de edad media y de edad avanzada tenemos sesgos, tenemos cosas que ya están muy arraigadas en nosotros, en nuestro ADN corporal, por mi historia de vida, mi familia, mi cosmovisión del mundo, mi religión. De construir imaginarios a mis 40, 50, 60 años no es fácil, no es una charla de 90 minutos. Hay que mascarle y mascarle y mascarle, y más que repetir, es continuar generando espacios de formación que la gente aprenda y ponga en práctica lo que les estamos explicando. Evaluar, medir, ya hemos gastado mucho tiempo también, a lo mejor invertido bien, en prepararnos, midamos ahora. Esto está funcionando, mis tickets de discriminación y de segregación están bajando, la gente está más contenta, el talento se está quedando más y rota menos en las organizaciones. Medir es crucial. Y una muy tímida también es promover esto en su cadena de valor, hablarle de esto a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros, a sus colegas. Amplificar el mensaje es crucial para que esto funcione. En estos últimos 5 minutos les quiero compartir cómo podemos llevar ese concepto de mérito, que es la invitación más bonita que este 2025 nos está dejando, al nuevo imperativo de los próximos años. Si caminamos hasta el 25, queríamos una economía más diversa, más equitativa, más incluyente. Hoy, mal que bien, nuestras organizaciones son un poco más diversas. Es raro de nuevo entrar a una empresa solo de hombres, solo de gente blanca, solo de uniandinos, no tiene nada de malo, pero es raro, es raro. Al menos ya hay un poco de pregunta, uno dice, venga, ¿por qué a ustedes no les pasa que uno va a algunos entornos laborales y la gente es como igualita? Y como que se viste y veces igual, habla igual, se ríe de los mismos chistes, ven la misma novela, los que veíamos novelas, ven las mismas series hoy en plataformas, en fin. Y uno dice, qué raro que la gente sea tan clonada, tan parecida. Ahí hay un tema clave del mérito y es eso cómo se empieza a romper y cambia. Entonces, mérito, si se vuelve el nuevo imperativo, es ya no mi preocupación no es solamente ser diverso. Si yo no soy diverso hoy como organización, déjame decirte que estás llegando a una fiesta a las 4 de la mañana. Está un poquito tarde para la foto. Hay la buena comida y la buena bebida y el buen baile ya fue pasando. Pero entonces acelérale porque hay que ponerse al día. Si no eres equitativo y no tienes prácticas justas dentro del ambiente organizacional, con todo cariño aquí entre nos, estás haciendo cosas ilegales. La equidad en Colombia está altamente regulada. Hoy pagarle diferente a una mujer y a un hombre por la misma labor es ilegal, no solo está mal, es ilegal, sigue pasando. Pero en esa dinámica, al menos en términos equitativos, la palabra detrás potente que es justicia, nos invita a que las organizaciones, al menos por normativa, ya deberíamos estar al día. Incluyentes, capaz que ahí tenemos todavía mucho que patinar y que mejorar, pero mal que bien lo vamos logrando. Arriba viene un nuevo imperativo muy bonito en los próximos años y es, ya soy diverso, soy equitativo, camino todos los días para ser más incluyente, pero toda esa ecuación de gente tan distinta se hizo bien. La gente llegó por cosas potentes como el mérito y no es tener una política de meritocracia a lo largo y ancho de la organización, porque hay muchas variables que influyen en la decisión de quién va para dónde en una empresa, pero al menos considerar mérito como una de las variables protege del error y del sesgo de meter gente en las organizaciones o promoverlas solo por ser diversa. Y eso suma a que el ejercicio de largo plazo quede bien. Tener indicadores de desempeño, hacer evaluaciones cada vez más transparentes, metas muy claras a conseguir y una base de toma de decisiones que sea clara y transparente garantizan que la gente llegó al lugar de su puesto de trabajo de la manera más idónea posible y era la persona que tenía que estar. Si eso todavía produce dudas, la invitación a revisar esta ecuación y que el proceso no quede desarticulado. Entre cada vez más la diferencia de ser diverso esté acompañado del mérito, vamos a romper esa timidez y ese miedo de que esto se profundice. Les doy un ejemplo muy concreto que me llena de orgullo y es la anfitriona principal de esta casa. Piensen en quién les estoy hablando. ¿Quién puede cuestionar las credenciales y la potencia no solamente académica, teórica, sino de experiencia de décadas en plural de Brigitte? Creo que hoy poco o nada nos importa su identidad de género. Puede venir verde o fucsia, de hecho lo hace, qué dicha, pero qué rico sentarse con una mujer como Brigitte y escucharle hablar con ella. Pero miren lo interesante, lo menos relevante en una conversación con la anfitriona de esta casa que nos recibe hoy es su identidad de género.
Yo creo que eso pasa al minuto y medio de conversación. Sí, capaz de comentar, ve, te veo hoy peliazul y ayer estabas pelifucsia, me parece fantástico. Pero más arriba de eso es qué dicha tomarse un café con Brigitte y hablar con ella. ¿Cuánto tenemos que aprenderle a esa mujer? Ese debe de ser el saldo que le debe de dejar a uno la interacción con gente distinta, donde esos componentes de diferencias humanas se vuelven irrelevantes. Si yo me siento con una persona radicalmente religiosa o activista social por temas de diversidad sexual o un líder representativo de las personas, por ejemplo, afro del Pacífico, del Caribe colombiano, o un migrante que está muy verbal en la necesidad de la inclusión de las personas venezolanas en Colombia, qué chévere que eso haga parte de la conversación, pero qué rico que sea solamente un pedacito y que todo lo otro que tengo que hablar con esa persona sea lo que me agregue valor. Sus experiencias, sus talentos, sus capacidades, lo que puede contribuir a que hagamos un mejor país. Ahí es donde nos deberíamos de enfocar. La palabra que hay detrás de ese enfoque es mérito, y es la invitación más bonita que les queremos hacer a ustedes el día de hoy para que esto funcione. Para cerrar, mérito está ligado a libre competencia. La gente tiene que tener la capacidad de competir en libertad de oportunidades, en que la valoren de la misma manera. ¿Cómo es posible que hoy todavía a una mujer para una plaza laboral le manden una prueba de embarazo? Es ilegal desde el 2017. Mandar pruebas de ETS y de enfermedades de transmisión sexual a gente sexualmente diversa es ilegal desde 2017. Y hay empresas que todavía siguen preguntando eso. Pero aún hay gente que todavía ve incómodo que haya una persona diferente a él cuando le hace una entrevista laboral. Cuando poco o nada tiene que ver eso para el cargo que está aplicando. El concepto de libre competencia está ligadísimo a mérito y por favor recíbanmelo bien. Voy a pasar muy rápido simplemente para cerrar con esta reflexión. La invitación que les hago el día de hoy es una forma más que nueva de evolución de abordar los temas de diversidad, equidad e inclusión para los próximos años, enfocándonos en inclusión empresarial, autonomía económica, pero con una base muy pesada, sólida, que se llama mérito y libre competencia. ¿Qué tal si caminamos juntos hacia un crecimiento económico sostenible, donde seamos un país que prospere? Recuerden la liga del concepto de prosperidad con este trabajo, donde el mérito y la libre competencia sean imperativos éticos de nuestra organización, con algo que es un ideal, algunos dicen utópico, yo sigo siendo un eterno convencido que es posible. ¿Qué tal si hacemos esto sin dejar a nadie por fuera? Muchas gracias.